Bien, en este momento vamos a comenzar el video tutorial explicando los radicales del propano. Simplemente, bueno, comenzamos de la siguiente forma. Ya sabemos que el propano es el alcano de 3 carbonos, como se puede observar aquí en esta estructura. Podemos ver que el propano tiene 3 carbonos y por lo tanto todos son seguidos, ¿no? El propano tiene dos formas. Esta es la forma, digamos, semi desarrollada de escribirlo, y esta es la forma geométrica. Observen que tiene la misma estructura, porque aquí se observa que hay un carbono y un carbono, y por lo tanto es la misma sustancia, escrita de forma diferente. Bien, aquí tenemos las dos posibilidades de formación de sus radicales. Dice, si el propano pierde un hidrógeno en un carbono extremo, surge el radical N-propil. Es decir, si el propano perdiese el hidrógeno en este carbono o en este carbono, se formaría entonces el radical N-propil. Es decir, que el N-propil adquiriría esta forma. Es los mismos 3 carbonos de la cadena carbonada, pero tomando en cuenta que tiene un enlace que aquí estamos, se coloreó en rojo, que es el enlace libre que queda cuando el propano, siendo propano, como aquí, pierde un hidrógeno. Entonces, si lo pierde en este carbono o en este carbono, es equivalente, y estos dos surgen estos dos radicales, pero que es el mismo, igual que el de abajo, ¿no? Igual que estos, son diferentes formas de ver el mismo. Observen que si se ve con atención, se darán cuenta que son una cadena de tres carbonos con un enlace libre en un extremo, porque por ahí perdió el hidrógeno y por lo tanto su enlace quedó libre. Y esta es la manera de escribir el N-propil en forma geométrica. Observen las diferentes formas. Pues, o sea, de hecho, estos dos no son dos, es el mismo. Lo que pasa es que ocurre que nosotros podemos tomar este compuesto y hacerle pues, digamos, giros a nuestro gusto. Vamos a hacer una prueba para que veamos. Y esto sigue siendo el mismo compuesto. Esto es lo más importante que si se le da giro, obtenemos las diferentes estructuras las diferentes estructuras que vemos aquí. Por ejemplo, podemos hacer esto y obtendremos el mismo compuesto. Si seguimos girando, vamos a obtener la misma sustancia en diferentes estructuras, en diferentes posiciones, que a su vez se toman como que si fueran lo que también se llama configuraciones. Por lo tanto, todos estos compuestos pues son el N-propil. Pero resulta que el propano no solamente puede perder los hidrógenos en el extremo, puede también perderlo en el centro, aquí en el carbono central, que es un carbono distinto a los dos extremos. Por lo tanto, si perdiese el hidrógeno por el carbono del centro, surgiría un radical distinto al N-propil. Ese radical es este que vemos aquí. Observemos que en este caso el propano, son 3 carbonos seguidos, ha perdido el hidrógeno por el centro, y por esa razón se observa el enlace libre, en este caso de color rojo, que quedó. Fíjense que este radical isopropil se distingue del del N-propil. Se puede ver que puede adquirir diferentes configuraciones, porque lo importante es que sean 3 carbonos, la cadena de 3 carbonos unido por el carbono del centro, ¿sí?, a la cadena principal, lo hemos dicho, que con enlace libre en el centro. Entonces,
Observen que de esta carbono, de esta estructura o de este radical isopropil, este es el mismo radical, solo que se ve de una forma distinta, tiene otra configuración. Fíjense que son 3 carbonos continuos y el enlace libre está en el centro. Igual aquí, son 3 carbonos continuos y enlace libre en el centro, por lo tanto es el mismo compuesto. Es como que yo agarrara, por ejemplo, este carbono y lo coloco aquí. Era el mismo en el fondo. Porque el enlace aquí tiene movilidad. Pasa lo mismo aquí. Y esta es la forma, digamos, geométrica del isopropil. Entonces es muy fácil distinguir los dos propiles o los radicales del propano. Uno es que son 3 carbonos con un enlace libre en el extremo, ese es el N-propil, pero si son 3 carbonos con enlace libre en el centro, en el carbono central, entonces es isopropil. Muy fácil de observar. Vamos de todas maneras a ilustrarlo con unos ejemplos de cómo se aplica eso. En este caso, estas dos estructuras que tenemos aquí, vamos a observarla y vamos comparando con lo que tenemos de este lado. Observemos, por ejemplo, pero podríamos incluso agrandarlo un poco para que se vea mejor. Y obtenemos más o menos esto. ¿Sí? Más o menos esto, ¿no? Observemos, en este caso, la cadena principal es la que está aquí en verde. ¿Okay? Es una cadena principal. Y a su alrededor, pues las ramificaciones. Vamos a darnos cuenta y fácilmente reconocerlos aquí, los radicales del propano. Primero observamos que todos los radicales que están aquí, todas estas ramas, no olviden que el color rojo es el enlace libre del radical, por donde se une la cadena principal. Bien, observemos que en este caso, esta sustancia, este radical, es un N-propil. Observa que son 3 carbonos, 1, 2 y 3. Pero se unió a la cadena principal por el extremo. Por lo tanto es un N-propil. Igual que aquí. Desde aquí la configuración es distinta, pues es igual. Porque es la misma estructura. Porque tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Por lo tanto, el color negro indica que la rama es de 3 carbonos. El radical es de 3 carbonos. Y se unió por el extremo a la cadena principal. O tiene un enlace libre en el extremo. Por lo tanto son N-propil. No necesariamente tiene que tener la misma forma, sino la misma estructura. Igualmente con los carbonos, con los radicales que están en el carbono número 3 y el carbono número 6. Si se dan cuenta, nos damos cuenta que son el isopropilo. Observemos. 1, 2, son 3 carbonos. Pero están unidos a la cadena principal por el carbono del centro, que es este aquí. Igual aquí. El color negro indica que la cadena de 3 carbonos, 1, 2 y 3. Pero se está teniendo un enlace libre en el centro de este radical. Por lo tanto, es isopropil. Entonces veamos que estos son isopropil, mientras que este es N-propil. Es muy fácil de reconocer. Si comparamos ahora esta estructura con la que está aquí abajo, vamos a dar cuenta que básicamente es la misma. Pero queríamos mostrarlo en su forma, digamos, no geométrica, sino semi-desarrollada, para que veamos y comparemos aquí. Fíjense que en este caso, que hay aquí, lo mismo. Es solo que en este caso los carbonos se ven expresados con sus respectivos hidrógenos. Es lo mismo que está aquí. ¿Lo ven? Entonces este es el isopropil, carbono de 3, rama de 3 carbonos, unido por el centro a la cadena principal. Igual 3 carbonos unidos por el centro a la cadena principal, por lo tanto son isopropil, mientras que este es N-propil, porque tiene 3 carbonos, una rama de 3 carbonos, unida por un extremo. La diferencia entonces entre el isopropil y el N-propil es que el isopropil son 3 carbonos unidos por el centro y el N-propil son 3 carbonos unidos por el extremo. Otra cosa importante es la configuración. Por ejemplo, el isopropil puede quedar también así. ¿Sí? Sigue siendo 3 carbonos unidos por el centro. Y el N-propil puede quedar así. ¿Sí? Puede quedar de esta manera. Por supuesto que es indiferente aquí la posición de los hidrógenos, pero puede quedar de esta manera. Y de cualquier otra forma. Podríamos
romper, por ejemplo, mover este carbono, quedaría así. Y sigue siendo 3 carbonos unidos por el extremo. 3 carbonos unidos por el extremo. Entonces, bueno, queda claro pues cómo se distingue el isopropil del N-propil. Vamos a continuar el video tutorial mostrándoles ahora un poco más complejo es lo que ocurre con el N-propil. El N-propil, el butano, en este caso vamos con los radicales del butano. El butano es, como ya sabemos, es el alcano que tiene 4 carbonos. Helo aquí. Aquí están los 4 carbonos que conforman el butano. Pero estos 4 carbonos se pueden ordenar o los 4 en línea, continuos, en línea, o se pueden conectar de esta manera, en forma triangular. Es decir, 3 carbonos lineales y el 4º carbono unido por el centro, por el carbono central de la línea. Por lo tanto, significa que el butano tiene 2 configuraciones, una triangular y una configuración continua o lineal. Bien, la configuración que es lineal se llama N-butano y la que es triangular se llama isobutano. Son 2 estructuras distintas para el butano. Cada una de estas estructuras, y aquí vemos también su forma geométrica, su estructura geométrica, observemos que son 4 carbonos seguidos, 1, 2, 3, 4. Aquí igual, pero son distintos porque están armados en forma distinta. Hay un carbono central, que es este, y hay 3 carbonos unidos a ese carbono central, por lo tanto la configuración es triangular. Bien, los radicales que se forman surgen cuando cualquiera de esas 2 estructuras del butano, ya sea N-butano o isobutano, pierden un hidrógeno. Veamos, vamos a concentrarnos un momento en el N-butano. Vemos que el N-butano puede perder hidrógeno tanto en los extremos, que serían equivalentes, los carbonos externos, digamos, extremos, o en los carbonos centrales. Vemos que este carbono es equivalente a este. Significa que se pueden formar 2 tipos de radicales para el N-butano. Si el N-butano perdiese el hidrógeno en uno de sus extremos, o sea, en cualquiera de estos carbonos extremos, quedaría de esta manera. ¿Sí? Quedaría entonces un enlace libre en el carbono que perdió el hidrógeno. Este radical se llama N-butil. Pero si siendo el N-butano, es decir, estando los 4 carbonos en línea, perdiese el hidrógeno en uno de estos 2 carbonos internos, surgiría este, por ejemplo este, ¿sí? Surgiría este radical. Este radical se llama sec-butil, ¿ok? Entonces es muy fácil distinguir el sec-butil de N-butil. En el N-butil los 4 carbonos están en línea continuo y el enlace libre del radical está en el extremo, mientras que en el sec-butil es la misma configuración, los 4 carbonos en línea, pero el enlace libre está en uno de los carbonos internos. Y aquí se puede ver la configuración geométrica del N-butil y la configuración geométrica del sec-butil. Por supuesto que no importa la configuración que tenga, lo que importa es que los 4 carbonos estén en línea continua. Así, por ejemplo, nosotros podríamos tomar, por ejemplo, este compuesto y hacerlo, por ejemplo, girar, ¿no? En este caso podríamos hacer un movimiento acá importante, para que veamos que se puede mover de esta manera, ¿sí? Y sigue siendo la misma estructura. Podría quedar de otra manera, podría quedar así o así, y sigue siendo la misma estructura. Eso es lo que es importante, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa cuando la estructura del
N-butano no es la de N-butano, sino la de isobutano. Es decir, cuando la estructura original o la configuración original es triangular. Pasa igual que en el N-butano. Tenemos que puede perder el hidrógeno en cualquier carbono externo, sería un tipo de radical, o lo puede perder en el centro, que es otro tipo de radical, porque son carbonos distintos. Es decir, los tres carbonos externos son equivalentes, pero el central es distinto a esos tres. Por lo tanto, tienen dos posibilidades distintas: que lo pierda, que forme el enlace libre o que dé un enlace libre, o pierda el hidrógeno por un carbono externo, o en el centro. Serían dos radicales distintos. Vamos a verlos acá. Aquí se ve mejor. Observemos en este caso los radicales del isobutano. Tenemos primero, la primera posibilidad es que pierda, o una de las posibilidades es que pierda el hidrógeno en el carbono central. Vamos a reducir un poco el tamaño para que se vean ambos. Observemos aquí. Este es el isobutano. Si él pierde el carbono, el hidrógeno, en el carbono central, entonces queda un enlace libre allí, que sería este caso. Estamos dejando el carbono central en rojo, color rojo, para distinguirlo de los carbonos externos, ¿no? Este radical es el terbutil, es decir, que es con 4 enlaces, 4 carbonos en configuración triangular, con el enlace libre en el centro. Y esta es su estructura geométrica. Observemos, el enlace libre rojo, que es rojo, está en el centro. Pero si estando de la misma forma que isobutano, es decir, los 4 carbonos en configuración triangular, lo perdiese por cualquiera de los extremos, por ejemplo por este extremo, se formaría entonces este radical que está aquí. Este radical se conoce como isobutil. Entonces claramente se distingue el terbutil del isobutil. La configuración es la misma, pero en el terbutil el enlace libre está en el carbono central, y en el isobutil el enlace libre está en cualquiera de los carbonos externos. Y aquí está su configuración geométrica, la del isobutil. Observemos que son de la misma estructura, que es el color negro. Se ve que los enlaces de color negro es la misma estructura, pero el enlace libre está ahora en cualquiera de los extremos. Por eso es que hay que tomar en cuenta que no depende de la forma. Insisto en esto, ¿no? Por ejemplo, el isobutil puede quedar así. Puede ser que el CH3 esté aquí. Podría ser que quede así, los dos así. Y sigue siendo 4 carbonos, ¿sí?, en forma triangular, con el enlace libre por el extremo. Igual que en el caso anterior, vamos a hacer algunos ejemplos, a mostrar algunos ejemplos de aquí, de los radicales del butano, que son, entonces ya sabemos que son 4. N-butil, 4 carbonos en línea, continuos, con el enlace libre por el extremo. El sec-butil, igual, 4 carbonos continuos, con enlace libre en uno de los carbonos internos. Y el terbutil, que son configuración triangular de los 4 carbonos con enlace libre en el centro, y configuración triangular de los 4 carbonos con el enlace libre en el extremo. Vamos a ver si aquí podemos identificar en estos dos ejercicios cuáles son estos radicales. Vamos a empezar con la estructura superior. Observemos en el caso del carbono 1. Insisto en aclarar que los carbonos aquí, la estructura que está en verde, pues es la cadena principal. Y lo demás son las ramas o los radicales. Observemos lo que pasa en el carbono 1. En el carbono 1 vemos que hay un radical de 4 carbonos. Velos aquí. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto es un butil. Pero luego vemos que los 4 carbonos están continuos. Está uno seguido del otro. Y está unido a la cadena principal por su enlace libre, que es el rojo, en este caso de color rojo, y está por el extremo. Quiere decir que este es un radical de 4 carbonos continuos unido por un extremo a la cadena principal. Por lo tanto, este radical corresponde a este radical, que es el N-butil. Por lo tanto, en el carbono 1 hay un N-butil. Ese N-butil, comparémoslo con el del número 3, por ejemplo.
La configuración es la misma, observemos que son 4 carbonos continuos. Pero observamos que, no están, que esos 4 carbonos están unidos a la cadena principal por uno de los 2 carbonos internos. Por lo tanto, es sec-butil. Aquí se ve claramente la diferencia entre el N-butil y el sec-butil. Ambos son butiles porque tienen 4 carbonos, pero sec indica que está unido por un carbono interno y el N por un carbono extremo o externo. Si vemos ahora lo que hay en el número 4, nos damos cuenta que también es un N-butil, porque los 4 carbonos están continuos. A pesar de que la figura de los carbonos, que en este caso están en negro, la cadena que está en color negro, es distinta. Aquí está en zigzag, en el carbono aparece en zigzag y aquí no aparece en zigzag. Pero insisto en este ejemplo porque no depende de la figura que forme, depende de cómo estén conectados. Están continuos, entonces la estructura es la misma. Lo que cambia es la figura o la configuración. Y están unidos por un extremo, por lo tanto es sec-butil también. Este es el sec-butil, quiere decir que en el carbono 1 y en el carbono 4 hay un sec-butil. Y en el carbono 3 hay en el 1 y en el 4 hay N-butil. Y en el 3 hay un sec-butil. Ahora veamos el caso del carbono 6. Ese mismo, comparándolo, pues, nos damos cuenta que no es un sec-butil, porque aunque tiene 4 carbonos continuos, está unido a la cadena principal por uno de los carbonos internos, por lo tanto es sec-butil. Quiere decir que el radical del número 3 y del número 6 son el mismo sec-butil, pero con configuración distinta. Esta es configuración zigzag y esta no es configuración zigzag, pero son sec-butil. Pasa lo mismo en el caso inferior, ¿verdad? Veamos aquí abajo, vamos a agrandar un poco más para verlo con mayor claridad. Y aquí se observa el ejercicio, ¿verdad? Veamos aquí. Igualmente, este radical obviamente corresponde a este. ¿Sí? Configuración triangular. ¿Sí? 3 carbonos alrededor de un cuarto central. Pero el radical se unió por uno de los extremos, por uno de los carbonos extremos a la cadena principal. Observen el enlace rojo. Indica que corresponde entonces a un isobutil. Este es el isobutil, con 4 carbonos triangulares formando un triángulo unido por un extremo. Es muy distinto a este, al que está en el carbono 3. Observemos que el carbono 3 es igual. Hay 4 carbonos haciendo configuración triangular, pero se está uniendo a la cadena principal por el centro. En este caso lo pintamos de rojo para distinguir el central de los otros, de los extremos. Fíjense que este tiene una configuración distinta, tiene una imagen distinta a este, pero aparte que la imagen es distinta, también tenemos que la conexión es distinta. Por lo tanto, este es el terbutil. Este es un terbutil. Configuración triangular unida por el carbono central a la cadena principal. Comparemos entonces el radical que está en el carbono 1 y el radical que está en el carbono 4. Son el mismo. Triángulo de 4 unido por un extremo. Y esta configuración puede cambiar de muchas maneras. Puede ser de esta manera, pero también podemos elevar levemente este carbono, ponerlo por aquí, y sigue siendo triangular unido por un extremo. Pasa lo mismo aquí con el terbutil. El terbutil podría estar un poco más abajo aquí, un poco acá, y siguen siendo el mismo radical. En resumen, vemos claramente la estructura de los 4 butiles. Tenemos en el caso superior, aquí tenemos el terbutil, este es el sec-butil, el N-butil, este es el sec-butil, sec-butil, N-butil, este es el isobutil, este es el terbutil, otro terbutil y este es el isobutil, son distintos. Aquí podríamos intentar colocarle los hidrógenos a esta sustancia. Vamos a ver cómo se ve con los hidrógenos.
indicándolo. Aquí se pueden ver. Corregimos acá y se pueden ver los 4 carbonos. Siguen siendo 4 carbonos en línea, continuos y unidos por un externo. No importa que no sean rectos acá. Recuerden que puede ser así, puede ser así. No tiene que ver con la figura, tiene que ver con el hecho de que son 4 continuos. Obviamente, como son cadenas, se pueden doblar, pero sigue siendo la misma estructura. Eso es muy importante que lo veamos. Sigue siendo C-butil. Igual acá con el perdón, en este caso es N-butil. Aquí sigue siendo C-butil. Vamos a ver si logramos resaltar estos hidrógenos, estos carbonos para mostrar. Aquí está. ¿Sí? En este caso, vean que el C-butil puede tener esta forma, puede tener esta, puede ser así. Lo importante es que son 4 carbonos continuos y se está uniendo. Está perdiendo hay un enlace libre en un carbono interno, mientras que aquí estaría en un externo que sería en el butil. Puede adquirir cualquier forma. Observen, por ejemplo, esta forma. ¿Sí? Siguen siendo. Observen que los 4 carbonos siguen continuos. 1, 2, 3, 4, sin saltar la escritura. Entonces la misma estructura con configuración distinta y sigue unido por uno de los dos internos. Puede también ser así, en forma de Z o quebrado, de diferentes maneras. Bien, queridos amigos, espero que este video tutorial haya servido para el propósito